Buenos días, Darío. Buenos días, Javier, Cristina. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Satish. A ver, decid hola a Cristina y Darío para ver si os funciona el audio. Hola. Bien. Hola, hola. Sí, estupendo, Darío. ¿Y Cristina? Hola. Fenomenal. Muy bien. ¿Oís desde ahí el martillo neumático que está destrozando la acera de mi barrio? No. No. Ah, soy yo. No, digo, aquí está el martillo neumático. Yo lo oigo muchísimo, pero si no lo oís vosotros, mejor. Muy bien. Pues nada, vamos a empezar. A ver que llega Tomás. Falta por llegar Almudena solo, ¿no? Sí. Hola Tomás, buenos días. Vale. Actívate el micrófono, Tomás, para ver si se te oye. Y di algo. Es que creo que no le funciona. ¿Te funciona? Sí. Vale. Almudena, buenos días. Almudena se ha ido. Ahí está, intentándolo de nuevo. Buenos días, Almudena. Activa el micrófono, si no, no te oímos. Ah, Leo. Buenos. Di algo, Hola. Almudena. Te quedas congelada. Yo sé que le falla el internet ahora mismo. Leo, buenos días. ¿Puedes Tengo decir algo muy para mala comprobar tu conexión, audio? ¿eh? O sea, Buenos días. Vale. Bueno, vamos a rezar una Ave María pidiendo por la situación y las personas que están sufriéndola. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Entonces, las dos sesiones de hoy serán las últimas con límite de tiempo, porque ya decida la opción A o la opción B, la semana que viene ya tendremos las horas completas, ¿no? A través de Zoom. Dentro de la plataforma de San Dámaso o fuera de la plataforma de San Dámaso. Y siempre en este horario. Y con lo cual también estará así con un enlace, se podrá tener el acceso a todas las sesiones del día porque queda todo ya recurrente, ¿no? Hoy lo que vamos a ver en la primera hora es terminar lo de Sartre, que lo iba a hacer yo, y en la segunda hora hacer la aproximación que nos dé tiempo, que es Satish a Heidegger, ¿no? Entonces, si queréis, mientras yo hablo, para que el sonido sea mejor, si veis que se estropea el sonido, desconectáis la imagen y así hay menos datos y en principio el sonido llegaría mejor. Y eso sí, cuando uno hable, levanta la mano y también conecta el vídeo para que se le vea. ¿De acuerdo? Muy bien. Si Darío no sabes cómo quitar el vídeo, no te preocupes, ya lo averiguarás. Muy bien, pues voy a proyectaros la pantalla. A lo mejor se ve demasiado pequeñito. Que tengo el esquema a la derecha de la exposición y el texto de Sartre a la izquierda. ¿Preferís que sea así o preferís que ponga solo el esquema? Sí, está bien. ¿Así lo veis sí, bien? se ve bien. Vale. Muy bien, pues vamos a recapitular un pelín y desde ahí avanzamos, ¿no? Estábamos viendo el tema de las morales con el ejemplo que ponía del joven de la resistencia francesa que dudaba si quedarse con su mamá o irse a Inglaterra para incorporarse al frente, ¿no? Ese ejemplo le sirve a Sartre para criticar que haya moral general. Para él no hay una moral general. ¿Hay un micro por ahí? ¿Me oís? Sí. Vale, es que mi imagen aquí ha empezado como si estuviese en un terremoto, pero me oís normal, ¿no? Si me dejáis de oír,
que uno me lo diga rápido, ¿vale? Sí. Entonces, no hay moral general, ¿no? ¿Por qué? Porque si él opta por tener un criterio de simpatía y quedarse con su madre, o un criterio de visión más amplia, una causa universal, como es ir a servir a la patria jugándose la vida, en ambos casos hay una contradicción moral. No puede hacer el bien del todo, siempre hay algo malo, con lo cual no puede servirte ni de un criterio particular ni de un criterio universalista que considere el bien de la humanidad, ¿no? Tampoco le sirve el criterio del sentimiento, porque el sentimiento, el amor, se manifiesta en las obras, lo vas haciendo tú, con lo cual el sentimiento no te sirve de guía, porque ese sentimiento deriva de tus propias elecciones, con lo cual habría una petición de principio. Ni tampoco puedes acudir a una moral. Ahí hay una crítica al sentimentalismo muy buena y en parte válida. Tampoco te sirve una moral exterior, ¿no? Por ejemplo, una moral que vayas a consultar a un sacerdote o a un consejero moral o a un experto, ¿no? Porque también ahí que es una contradicción, porque tú ya a la hora de elegir el consejero ya estás eligiendo la moral, con lo cual no es un criterio realmente de fuera, sino que siempre, al final, lo que está es tu decisión, una decisión que no puedes amparar en unas éticas de contenidos, bien particular, bien universal, en una ética del sentimiento, ni en una ética exterior de una autoridad moral, sea del tipo que sea. Siempre eres tú con tu libertad el que eliges. No hay moral general, lo que hay es libertad. La libertad desnuda, ¿no? Por eso la situación que viene de ahí es la del desamparo y ese desamparo va a llevar a una desesperación. La desesperación en Sartre, a diferencia de en otros filósofos existencialistas, no tiene un sentido sentimental, sino un sentido descriptivo literalista. Estoy sin esperanza en nada que venga externo a mí. No espero nada de nadie de fuera, ni de los otros, ni de la sociedad, ni de Dios. En ese sentido, se instala en la desesperación. Es asumir que somos guerreros solitarios, ¿no? ¿Y puedo apoyarme en los otros? Pues mira, solo aquellos que conozco muy de cerca, porque en el fondo me estoy fiando de mí mismo, que son los miembros de mi partido que se han comprometido conmigo. Aquí estamos brazo a brazo, ya tenemos experiencia y por lo tanto en ellos sí puedo confiar algo, ¿no? Esperar algo de ellos. ¿Pero por qué? Porque tengo experiencia de ellos. ¿Puedo esperar algo del comunismo en general? Pues ni siquiera de eso. Porque en el fondo no hay, es el primer punto, no hay una naturaleza humana, ¿no? No hay una naturaleza humana que me permita fiarme de la bondad de los demás, ¿no? Por eso, el existencialista, desde esa situación, lo que tiene que hacer es vivir un compromiso, pero sin un optimismo utópico. Nos uniremos todos y cambiaremos el mundo. Acabaremos con que hay las posibilidades de que el comunismo chino favorezca la expansión por el planeta de otro coronavirus. Mira, el compromiso está individualizado. Yo haré lo que con mi libertad decida hacer, es un realismo en ese sentido, y el futuro será lo que entre todos hagamos que pase. No podemos esperar que las estructuras, no podemos esperar que la humanidad, no podemos esperar que Dios cambien las cosas. Lo que voy a hacer es yo comprometerme por lo que yo quiero, ¿no? Por eso la propuesta desde la desesperación del existencialismo no es un quietismo, sino un mayor compromiso realista. Solo hay realidad en la acción. Somos proyecto, no naturaleza, nada más que proyecto, con esa prioridad de la praxis. Valgo y soy lo que hago. No hay más amor que el que se construye. Esto podría parecer pesimista y Sartre se defiende de ese pesimismo. Y de, no, aquí no hay pesimismo. Lo que hay es un optimismo duro o una dureza optimista, ¿no? Es la responsabilidad de cada uno. Tú eres responsable de lo que tú eliges y de qué humanidad eliges al elegir eso, ¿no? Y pone el ejemplo en la página 9 del culpable. Vamos a avanzar también un poco el texto. He corrido mucho. Por si queréis subrayar algunas de lo que llevamos comentado, algunas de las frases que el mismo Sartre dice, es decir, no conozco
fundándome en la bondad humana, no sé lo que va a pasar ahí, no hay naturaleza, no es necesario tener esperanzas para obrar, el hombre no es más que su proyecto, no hay otro amor que el que se construye, no hay otra posibilidad de amor que la que se manifiesta en el amor. El hombre no es más que una serie de empresas, que es la suma, la organización, el conjunto de las relaciones que constituyen estas, ¿no? Está ahí haciendo esa descripción. Bien. Entonces, esa postura para él no es pesimista, sino un optimismo duro, porque hay optimismo porque hay una posibilidad de cambio, de conversión, ¿no? Es decir, el que se actuó de una manera cobarde, ¿no? El cobarde es así por culpa suya, porque ha decidido esconderse, ese cobarde, ¿no? Puede cambiar, ¿no? Puede decidir, ¿no? Hacerse de otra manera, ¿no? Puede cambiar el sentido de su acción, ¿no? Por eso él define su moral, su propuesta ética, la del humanismo, como una moral de acción y de compromiso. Y optimista porque es posible cambiar. Ahora sí, es duro y pone a cada uno delante de su libertad y de su responsabilidad. Que eso sí es una ventaja de su existencialismo. Otra cosa es lo que va ahí puesto, ¿no? Bien, desde esa situación de defenderse del pesimismo y de esa manera, a través de su forma de entender la desesperación y de plantear el compromiso y la libertad, que el hombre no tiene naturaleza, él va ahora a intentar buscar un fundamento, que a mí me parece pues un poco, o sea, comprensible y lo hace bien, pero al mismo tiempo es como un poco contradictorio, ¿no? Pero busca un fundamento de lo que ha dicho hasta ahora, y el fundamento lo va a buscar, como buen francés y buen moderno, en Descartes, en el cogito. Su fundamento es la subjetividad. Las ventajas de buscar esa experiencia de autoconciencia en la cual aparece el yo como espíritu pensante es que evito el riesgo de mirarme como solo cosa, como pura materia, y reducirme a eso. Pero a diferencia de la versión cartesiana, él afirma que en la experiencia del cogito ergo sum no hay un riesgo de solipsismo, porque ya en el cogito están los otros, la intersubjetividad. Y él lo explica un poco diciendo que hay una necesidad de reconocimiento, pues sin los otros no soy nada. Ahí yo, tal y como está en este texto, veo que hay un salto no justificado, ¿no? Es decir, él introduce aquí una experiencia en el fondo que es verdad. Yo para ser yo necesito de los demás, que me reconozcan, es una de las funciones básicas de la subjetividad humana. Yo no me reconozco a mí mismo, sino es gracias a los otros, pero no está desarrollado y no muestra si eso está dentro del mismo cogito. O sea, puede ser otra experiencia distinta del cogito, ¿no? O sea, ahí hay un salto no puesto en el texto de Sartre, ¿no? Avancemos un poco más. Esto él lo dice en estas líneas, ¿no? Frente al otro, y el otro es tan cierto para nosotros como nosotros mismos, así el hombre se capta directamente por el cogito, descubre también a los otros y los descubre como la condición de su existencia. Se da cuenta que no puede ser nada, en el sentido que se dice que es espiritual, malo o celoso, salvo que los otros lo reconozcan como tal. Por eso aparecería la intersubjetividad, ¿no? Ahí aparece todo ahí como demasiado injustificado, ¿no? Del cogito a la intersubjetividad no se pasa tan rápidamente, ¿no? Quizá presuponga los estudios de Husserl, pero los estudios de Husserl de la intersubjetividad tampoco son tan sencillos ni tan resolutorios del problema de la intersubjetividad, ¿no? De hecho, es uno de los puntos que a todos los cartesianos y por lo tanto a los fenomenólogos más puristas, más cercanos a Husserl, se les critica, ¿no? O sea, cómo se puede pasar, ¿no? Por el método reflexivo a la intersubjetividad, ¿no? Quizá el que rompe eso realmente al final es desde un plano ético es Hildebrand y desde un plano ético-metafísico es Levinas, ¿no? Pero cambian la reflexividad del punto del cogito a la reflexividad del plano del actuar ético, ¿no? Y es otra forma de salir. Sartre no está a esa altura, ¿no? En este texto. Muy bien.
Bueno, eso plantea la cuestión, subjetividad, intersubjetividad, de decir, bueno, entonces se puede hablar de algo universal, podemos hablar de algo común a los seres humanos, ¿no? Y ahí es donde él pone, volviendo al esquema, una propuesta que puede tener cierto carácter práctico en nuestro tiempo, ¿no? Que es la de sustituir la noción de naturaleza humana, de esencia humana, que él ha criticado y desmontado con el existencialismo y la libertad, pero sí una noción más vaga, pero que es más fácil llegar a un acuerdo, que es definir la condición humana como algo universal, poniéndonos de acuerdo en el conjunto de los límites a priori que bosquejan nuestra situación en el universo, ¿no? Que lo tenemos aquí en el texto. Eso da pie a poder buscar acuerdos para fundamentar derechos, leyes, alianzas internacionales, pactos de convivencia, ¿no? Es una noción quizá muy próxima a la tradición de Hume, ¿no? Cuando él sustituye la naturaleza humana como algo que metafísicamente es inalcanzable, pero sigue hablando del hombre y su naturaleza en este otro sentido, un sentido mucho más probable y demás, ¿no? Bien, eso puede ser útil como un fundamento débil de muchas cosas, lo cual quiere decir que a la hora de la discusión o la crisis puede quedársenos corto y traicionarnos, no servirnos de un cimiento suficientemente sólido. También es cierto que entre la nada como fundamento y la condición humana como fundamento es preferible la condición humana, si no se llega a la naturaleza o la esencia de la persona, ¿no? Pero bueno, es lo que él habla ahí, ¿no? Esto podrían llegar a acuerdos de él, pensadores realistas, pensadores fenomenológicos, pero también podrían llegar de la tradición analítica, de la tradición cientificista, ¿no? ¿No? Y ahí estaría una posible primera universalidad. O sea, desde la intersubjetividad que él sostiene por el reconocimiento, un primer nivel de universalidad sería la condición humana, que es una universalidad negativa, los límites a priori de la condición humana. Soy hombre, soy limitado, ¿no? De diferentes maneras. Y una segunda propuesta de universalidad parte más del yo, ¿no? Ese segundo nivel de universalidad sería el que se muestra en la responsabilidad de la libertad al ejercerse. Cuando yo elijo esta decisión, estoy eligiendo un modelo de humanidad, estoy eligiendo una universalidad, lo que yo quiero que sea. O sea, que es esa sobrecarga. Y le digo lo de sobrecarga porque probablemente esté sobrecargada. O sea, es verdad que en cierta medida, cuando yo elijo ser fiel a mi esposa, estoy eligiendo que toda la fidelidad como modelo de la humanidad. Sí. Si yo elijo no ser fiel a mi esposa, estoy eligiendo de verdad que ese no sea el modelo de la humanidad. O sea, tanto peso universalmente tiene, tanta responsabilidad, tanta carga tiene cada decisión mía, como para sentir el peso de toda la humanidad sobre mi decisión puntual. En parte tiene razón, ¿no? O sea, mi acción no solamente me atañe a mí cuando yo elijo. Y tengo que darme cuenta que yo soy responsable de todos, estoy en comunión con todos los seres humanos, ¿no? Y que en el fondo estoy diciendo sí, porque yo elijo esto, en el fondo, en la acción, independientemente de mi proceso de decisión ética, en la acción estoy proponiendo que la humanidad sea como yo actúo, como yo quiero actuar yo, ¿no? Estoy eligiendo un modelo de humanidad y construyéndolo. La humanidad será lo que yo haga con ella, ¿no? Ahora, aquí hay como cierta, por decirlo así, cierta soberbia o cierta exageración en el sentido de que yo no soy Jesucristo, yo no soy Adán, ¿no? Soy uno más en la humanidad, ¿no? Es decir, aquí por subrayar el peso y la importancia de mi decisión, también se corre el riesgo de que el individuo quede aplastado como si fuese el salvador del mundo, ¿no? Y bueno, sí es verdad que aquí hay una buena llamada a la responsabilidad, pero bueno, ahí lo dejo, cada uno que luego lo interprete como quiera. Bien, ante este planteamiento, después de este análisis de la moral, del existencialismo y demás, y de su fundamento, él va a intentar defenderse de la acusación de subjetivismo. Si tú pones el fundamento aquí y defines la libertad y la elección moral de esa manera, tú, Sartre, y los existencialistas que tú dices, lo que estáis haciendo es un subjetivismo.
en el sentido de relativismo. En el sentido de relativismo. Cualquier cosa es elegible. Y él piensa que eso es así, que cualquier cosa es elegible. Pero no está de acuerdo Sartre en que eso sea subjetivista o relativista. Él resume las acusaciones de subjetivismo en 3 puntos, que los tenemos aquí en el resumen. A ver si se deja... Bien. Se pone en 3... es relativista porque en el fondo hay una anarquía, no hay orden. Luego, porque no es posible comparar proyectos de los que eligen las personas, decir cuál es verdadero, cuál es falso, cuál es mejor, cuál es peor, cuál es bueno, cuál es malo. No es posible establecer un juicio de las elecciones de los individuos. Y, en último lugar, sería una posición gratuita, caprichosa. Y, en ese sentido, inútil también, ¿no? Entonces, dedica las páginas siguientes, que son realmente sugerentes, a analizar estas posturas, ¿no? Esto lo tenemos ya a partir de la página 11, ¿no? En los primeros párrafos lo va exponiendo y desde ahí va a ir defendiendo lo que es su postura, ¿no? Entonces, ante la situación de anarquía, él define la moral existencialista como una moral de situación y dice que la situación es algo que está organizado, que tiene una estructura. La situación no es que, según una situación u otra, yo pueda elegir cualquier cosa. No, la situación, una moral de situación en clave sartreana, significa que eso te pone en la tesitura de tener que elegir. Y de tener que elegir con autenticidad, sin poder buscar excusas. Eso no es una concreción máxima, pero sí es un mínimo de estructura que permite escapar de la anarquía, ¿no? La situación tiene una estructura u organización, ¿no? No es, por lo tanto, algo a priori, la moral existencialista, y tiene una estructura que él compara con el acto creativo del artista, ¿no? Con lo que sería la normatividad estética, ¿no? El artista no tiene un canon a priori que esté intentando reflejar, sino que él mismo va produciendo la obra de arte, pero la obra de arte tiene como cierta normatividad intrínseca que está en su propio hacerse, ¿no? Ahí podéis recordar, los que estáis con Parison, en la teoría de la formatividad de Parison, ¿no? Un poquito esa descripción que hace, pues aquí coincidiría un poquito el ejemplo que usa Sartre, ¿no? Es decir, habría un cierto tipo de normatividad no anárquica de tipo invención artística, creatividad, ¿no? Sería su forma de escapar a la anarquía. Hay estructura en la situación, está organizada, y esta estructura tiene un tipo de normatividad en la invención, que implica que sea exigente, que sea auténtica, que sea sin excusas, ¿no? Asumiendo la propia responsabilidad. Y hace ahí un paréntesis pequeñito a que eso no se confunda con el esteticismo, ¿no? Es que Sartre, tú lo que haces al final es aquí convertir la vida ética y el compromiso moral pues en la vida de un artista y la imagen del artista bohemio que vive a lo suyo, el arte contemporáneo que no tiene bellezas así de formas y figuras con cánones preestablecidos, ¿no? En el fondo es un esteticista, ¿no? De la sociedad, un esteticista de la moral. Y él dice, no, yo no reduzco la ética a estética, utilizo esto como un ejemplo, pero sí descubro ahí un proceso de la acción humana en el cual hay cierta normatividad que yo creo que debe estar en lo moral, ¿no? Esa sería la postura de Sartre, ¿no? La segunda objeción es la de juzgar, y él dice que sí, que podemos tener criterios para juzgar entre proyectos. Y ahí es un criterio que se parece a Kant, al formalismo kantiano, pero que al mismo tiempo disiente de Kant en cuanto que Kant es abstracto y hay que llevarlo a lo concreto. Y es lo que dedica todas las páginas siguientes, ¿no? Hay un criterio, porque hay compromiso. Por lo tanto, no es algo gratuito, ¿no? Y el compromiso se puede comparar entre otros. El contenido
no importa tanto. La actitud sería el criterio, no los actos. La intención, no los objetos, ¿no? Pongo aquí una frase que está mucho más adelante en el texto, está en la página 12, que es donde él va a ir acabando esa exposición, ¿no? Que lo tenéis aquí, ¿no? Así, aunque el contenido de la moral sea variable, bien, se pone justo. A ver. Aunque el contenido de la moral sea variable, cierta forma de esta moral es universal. ¿Qué es lo universal de esta moral? La forma de una actitud, de una intención de compromiso, de autenticidad, de no esconderse. Esa sería la forma. Para Kant la forma es el imperativo categórico. Para Sartre la forma de la acción moral es el compromiso, la autenticidad, la libertad, ¿no? Y en ese sentido hay un acuerdo con Kant que declara que la libertad se quiere a sí misma y quiere la libertad de los otros, ¿no? Luego veremos un poquito sobre esto. Desde ahí, eso formal, ese compromiso sería lo que permanece en la historia. Y aquí él es conservador, en el sentido de que no admite un progreso en lo moral, ¿no? La situación siempre es la misma. La situación que suscita esa forma de autenticidad y libertad es siempre la misma. Y lo pone el ejemplo, es un ejemplo que está manifestando también lo que piensa Sartre políticamente, ¿no? Igual que la situación ante el esclavismo en Estados Unidos ponía al hombre en la situación de desnudarse éticamente y tomar una decisión a favor de la libertad, lo mismo pasa hoy, es la misma situación desde un punto de vista ético con el tema de optar por el comunismo frente al capitalismo, ¿no? Es decir, bueno, lo que, independientemente de la valoración subjetiva de si comunismo y antiesclavismo son lo mismo, al menos lo vivía así Sartre en ese momento, y eso es un carácter poético. Otra cosa es que sea auténtico, o sea, que tenga verdad, pero sí hay una visión de que el dilema moral, el problema ético es siempre el mismo. O sea, en el fondo podríamos decir, pero Sartre, ¿no te das cuenta que eso se podría decir con otro lenguaje, que el hombre es el ser estructuralmente moral, que el hombre es un ser que por esencia tiene una dimensión moral, que tiene que estar ejecutando unas decisiones de su libertad y que por lo tanto ya de alguna manera estamos hablando de una naturaleza humana? Bueno, él no llegaría a admitir eso, pero es difícil entender eso. Claro, al final tienes que ir admitiendo una condición humana, como ese saco donde vas poniendo cosas y a la que no quieres dar el nombre de naturaleza o esencia, ¿no? Bien, permanece eso. Por eso digo que hay como una cierta contradicción, ¿no?, dentro de Sartre. Voy a silenciar esto para que no haga más ruidos. Disculpadme un segundo. Vale, hecho. Bien, también habría una posibilidad de juicio porque habría un criterio de verdad negativo, en el sentido de lo que no vale, ¿no? Desde la situación, que es cómo me elijo frente a los otros. Me elijo a los otros libre y sin remedio, es decir, sin excusas. Entonces, él habla, pues un sistema, un proyecto que esté hecho por mala fe no es válido porque contradice ese elegir libre, ¿no? Es aquel que busca excusas a la hora de actuar en las pasiones. Y entonces, no, es que no tenía más remedio porque estaba con esta pasión. Bueno, estás actuando por mala fe porque en el fondo la decisión ha sido tuya. Esa ética no es válida, esa postura ética no es válida. O aquellos que él llama determinismos, ¿no? Es que tenía que actuar así porque había unos valores previos, porque había una voluntad de Dios, porque había una sociedad que me implicaba que esto fuese así. Todos esos determinismos previos que te excusan de asumir tu decisión libre frente a los otros serían mala fe, ¿no? La mala fe es un error y él dice que no juzga su intención,
Eso lo sabe cada uno, pero objetivamente desde fuera hay una objetiva que dice eso es un error, está disimulando, está camuflando la total libertad de la elección y en ese sentido es una mentira. Que tú has caído en ella voluntaria o involuntariamente es tu problema, pero eso es objetivamente una mentira, ¿no? Bien. Junto a esa postura, ese criterio de verdad negativo, tendríamos un criterio de verdad positivo, que es cuando apostamos por la autenticidad, que es elegir la libertad por la libertad en lo concreto, ¿no? En el fondo, bueno, aquí tenemos la cita en el texto propio de Sartre: si hemos definido la situación del hombre como una elección libre, sin excusas y sin ayuda, desesperación, todo hombre que se refugia detrás de la excusa de sus pasiones, todo hombre que inventa un determinismo, es un hombre de mala fe, ¿no? Y bueno, pues el criterio positivo es querer la libertad por la libertad en cada circunstancia particular, en lo concreto, ¿no? Mi libertad, desde aquí empieza también a haber rasgos de esto, mi libertad implica a los otros porque la libertad es el absoluto, es un absoluto sobre mi individualidad. La esencia del hombre sería para Sartre, aunque no le gusta hablar de esencia, libertad. Luego, en cierto sentido, hay esencia. Es una esencia libre, ¿no? Porque es la única forma de que yo acoja, que me adhiera a un proyecto libre, admitiendo la libertad de los otros, ¿no? Es lo que dice al final, en el penúltimo párrafo de la página 12, ¿no? Lo que estoy subrayando ahora. Ciertamente la libertad, como definición del hombre, no depende de los demás, pero en cuanto hay compromiso, estoy obligado a querer al mismo tiempo que mi libertad, la libertad de los otros. No puedo tomar mi libertad como fin si no tomo igualmente la de los otros como fin, ¿no? Otra vez la intersubjetividad aparece muy subrayada, la universalidad aparece muy subrayada, pero está como sostenida con alfileres, ¿no? O sea, eso sin que el hombre tenga una universalidad, una esencia, esa libertad, o tiene un carácter de esencia, o, tal y como la está definiendo él, la crítica de la naturaleza, implicaría cierta contradicción, ¿no? Bien. En consecuencia, el criterio es la autenticidad total, y los que sería el criterio positivo, ¿no? Los que él denomina cobardes irían contra este criterio, que se refugian en la seriedad o en el determinismo. Determinismo no significa que tengas que actuar así a la fuerza, sino que ellos mismos buscan unas justificaciones que determinen su actuar para excusar la decisión libre. No, yo es que he actuado así porque estaba mandado, yo es que he actuado así porque era lo legal durante un campo de concentración que decían los jueces y lo que mandaba la sociedad, yo es que he actuado así porque era la voluntad de Dios, yo es que he actuado así porque era lo que me dijo mi madre, yo es que he actuado así porque era lo que me dijo mi médico. Nunca asumes tu responsabilidad, eres un cobarde, ¿no? Le dice con todas las... Y una parte de razón tiene, ¿eh? Otra cosa es que admitir la voluntad de Dios, admitir la naturaleza, admitir el valor de lo legal y cómo eso me implica éticamente, se tenga que hacer con valentía y con responsabilidad personal. Aquí es más una actitud, ¿no? Claro, si yo utilizo al confesor para justificar mi acción y no tener que decidir, pues estoy haciendo algo que es una cobardía. Pues sí, pero eso no significa que consultar al confesor sea cobarde, ¿no? Hay dos formas de consultar al confesor o de escuchar la ley, ¿no? Y serían otros los inmundos los que se fundan en la necesidad, diciendo que en el mundo hay necesidad, todo procede así. Y digo, ya no, si es que no era necesario actuar así. Tienes que empezar por reconocer la contingencia del hombre, ¿no? Ya estamos llegando al final. Esta es la penúltima página, si no recuerdo mal, ¿no? Entonces, estos criterios que sirven para juzgar entre proyectos y su validez, que parecen kantianos, porque es un formalismo mucho la autenticidad, y aquí es donde viene la crítica o superación de Kant, según Sartre, ¿no? Kant se quedaría en un formalismo abstracto. Sin embargo, lo que él propone sería una autenticidad concreta. La autenticidad sería a la vez una forma universal y a la vez concreta. No hay que actuar conforme a un principio universal, unas máximas universales, ¿no? Sino que siempre hay que inventar en concreto. Entonces se trataría de una universalidad mínima.
más mínima que la universalidad de Kant con el imperativo categórico, y mucho más mínima todavía que, por ejemplo, las universalidades que el eudemonismo capta. ¿Cuál es la parte de verdad que tiene aquí Sartre? Pues que la acción moral y el imperativo moral, sea el que sea, requiere autenticidad, eso es cierto, y tiene que llegar a lo concreto, eso es cierto, pero siempre ha habido un medio que desde diferentes tradiciones éticas se ha mostrado como muy eficaz para articular la universalidad con la creatividad y con la particularidad, que son los 3 puntos que están aquí en discusión, que es la prudencia, ¿no? La prudencia. Él juega aquí con el ejemplo de 2 novelas, La Cartuja de Parma y El molino a orillas del Flos, con el personaje de Maggie Tulliver, que sacrifica su pasión para no estar con el chico que le gusta, porque este se va a casar con una tonta, y lo compara a los 2 personajes, con San Severina de La Cartuja de Parma, que se lleva a dejar por la pasión, con una joven resignada y otra que, dejándose llevar de su apetito sexual, ignora que el otro pues, puede haber tenido otras relaciones y le da lo mismo y pasa, ¿no? Y pone este ejemplo, ¿por qué? Porque en el fondo lo que muestra aquí es que desde esta ética de la autenticidad, de esta moral existencialista, sería más existencial la visión de Maggie Tulliver, la que decide sacrificar su pasión y no juntarse con Stephen, que la otra, la que decide dejarse llevar por su apetito y que la vida es apetito y por lo tanto la pasión es lo más importante y el sentimiento, porque en el fondo esa está justificando el dejarse llevar en las pasiones. Estaría siendo cobarde, en cierta medida, o, como decíamos un poquito más aquí, una persona que obra de mala fe, ¿no? De mala fe porque se excusa en sus pasiones, ¿no? Entonces, curiosamente, el contenido de la decisión moral, que uno podría decir por naturaleza, por cristianismo, por moral de débiles, puede coincidir con el contenido de lo que hace una moral auténtica, porque el asunto está en la elección libre, ¿no? También podría llegarse a justificar lo contrario. Si no lo hago porque es mi pasión y utilizo mi pasión como excusa, sino porque yo libremente elijo que el hombre tiene que ser el ser más apasionado y dejarse llevar por las pasiones, también sería válido. Es un poco lo que él hizo en su relación amorosa con Simone de Beauvoir, ¿no? Entonces, la última defensa es la defensa que hace de que su postura sea gratuita, caprichosa, ¿no? Y la defensa aquí es mucho más somera porque en el fondo ya con lo anterior la ha respondido en parte, pero subraya que, claro, si él ha eliminado desde su postura atea a Dios, ha quedado suprimido, alguien tiene que inventar los valores. Y ese alguien es el hombre. Y es el hombre el que tiene la posibilidad de decidir una comunidad humana y un nuevo humanismo, ¿no? Y así es como concluye que su existencialismo es un auténtico humanismo. Frente a un humanismo erróneo, donde se concibe la humanidad como un fin asombroso, superior, lo que Singer diría especiecismo, ¿no? Dice, eso es imposible, es humanismo. La meta del hombre como la humanidad perfecta como sí mismo. ¿Por qué? Porque el hombre está dentro de la humanidad, no puede juzgar sobre la humanidad. No puede buscarlo como un fin natural, la humanidad perfecta, ni tampoco desde el mito del progreso del positivismo de Comte. Frente a ese falso humanismo, los humanismos renacentistas, los humanismos cristianos, los humanismos teístas, habría un verdadero humanismo, que es el que ve lo trascendente como rebasamiento. El hombre que pone un proyecto fuera de sí, desde su límite, a superarse, ¿no? A rebasar lo que él es ahora, ¿no? Y en ese sentido está la nueva trascendencia, frente a la trascendencia en los valores sobrenaturales y en Dios y esos seres, ¿no? Y el texto que merece la pena leer, sacado de la carta, es este, ¿no? Esta unión de la trascendencia como constitutiva del hombre, no en el sentido en que Dios es trascendente, sino en el sentido de rebasamiento, y de la subjetividad en el sentido de que el hombre no está encerrado en sí mismo, sino presente siempre en un universo humano, es lo que llamamos humanismo existencialismo. Por eso el existencialismo es un humanismo, no desesperanzador, sino coherente con su ateísmo, pero no es un ateísmo combativo que busque ir contra Dios. En el fondo lo que muestra es que aunque Dios no existiera o Dios existiese, esto no cambiaría, que el hombre tiene que asumir su propia responsabilidad. Quedan 5 segundos, nos vemos dentro de 5 minutos en la otra sesión. ¿De acuerdo?
Ahora se cortará esto, me imagino. Ah, no, está dejando que siga. Bueno, quito el texto y así os veo las caras. Sí. Mientras esto nos deje, seguimos, si queréis un pelín.